Ha llegado a Zona Criminal. Estamos de estreno porque este es el primer crimitorial dedicado a las noticias criminológicas. Hemos seleccionado para este capítulo piloto, podríamos llamarlo, algunas que creemos interesantes, que pueden dar pie a reflexiones y sobre todo a temas interesantes para profundizar en futuros programas monográficos. Y siendo el primero, hemos querido abarcar, o mejor dicho, rozar, que la información roce, algunos de los episodios del podcast y tener en cuenta también, como no, a nuestros oyentes a nivel internacional. Por supuesto, como dijimos en el crimitorial anterior, cualquier noticia que quieran mandar será comentada. Obviamente no podemos estar al tanto de todas las noticias, pero incluso si son locales o con poca repercusión, serán bienvenidas porque la mayor o menor relevancia de un hecho criminógeno a nivel periodístico tiene demasiados factores a tener en cuenta, y si bien para algunos puede no ser importante, para nosotros todo lo que tenga que ver con la criminología y las ciencias forenses, y por supuesto con nuestros oyentes, sea de donde sean, lo es indudablemente. Así que nosotros seguiremos recopilando noticias que puedan interesar a todos o una gran mayoría, y por supuesto, reiteramos, esperamos las suyas. Además de citarlas y referenciarlas en la descripción, expondremos imágenes de las noticias. Si lo está viendo en YouTube, pues en el propio vídeo, y si lo está haciendo o escuchando a través de iVoox, en la pestaña de comunidad. Si lo está escuchando en Spotify, deberá acudir directamente a los enlaces sin la estimulación visual. Vamos allá entonces con ellas. Bienvenido a Crimitorial. La primera es una gran noticia para la criminología, para España y sobre todo para una fantástica ciudad como es Málaga. Y es que, como bien leemos en el periódico La Opinión de Málaga, la UMA, la Universidad de la Ciudad, convertirá a esta en la capital de la criminología europea en septiembre. Efectivamente, esta magnífica ciudad será la sede, como podemos leer en el artículo, del 22º Congreso Europeo de Criminología, donde profesionales de distintos países se darán cita en septiembre, entre los días 21 y 24, convirtiendo a Málaga en la tercera ciudad española anfitriona del evento. Primero fue la mágica Toledo en 2002 y después nuestra ciudad, Bilbao, sobre la que volveremos luego, y que fue sede de este congreso en el año 2012. Los asistentes, prosigue el artículo, tendrán la oportunidad de exponer y asistir a conferencias de los científicos más prestigiosos del campo de la criminología. Los asuntos sobre los que se compartirán los últimos avances y descubrimientos son los temas que habitualmente protagonizan las noticias de sucesos de los periódicos: prisiones, bandas criminales, policía, crimen organizado, drogas, justicia restaurativa, prevención, delincuencia juvenil, ciberdelincuencia, delitos de cuello blanco, delitos de odio, terrorismo o victimología. Pero también estarán presentes los temas de última hora, como la guerra de Ucrania, los refugiados, los crímenes de guerra, etc. Sin duda, aquellos que puedan aprovechar e ir disfrutarán de todo el viaje, por supuesto del congreso, los ponentes y el conocimiento, y claro está, de los contactos profesionales que puedan hacer, sin olvidar lo que ofrece Málaga para los criminólogos y los interesados en ella. Pero eso ya deberán ustedes descubrirlo, aunque no les costará mucho apreciar su belleza. Así que esta noticia nos parecía importante y además satisfactoria el compartirla con ustedes para todos aquellos que pudieran acudir en septiembre,
Nosotros, por nuestra parte, esperamos poder estar presentes. Desgraciadamente tenemos que cambiar de rumbo respecto a lo positivo de anunciar encuentros profesionales y hablar en esta segunda noticia sobre desapariciones. Estamos seguros que en México existe una gran preocupación por el alto número de estas desapariciones de distintas tipologías, porque la desaparición es un constructo unitario, y están preocupados por la producción, digamos, en todo el territorio mexicano. Pero estos últimos días no podemos negar que, al menos nosotros, hemos estado atentos a la desaparición y ya desgraciadamente muerte de Devani Escobar, una mujer de tan solo 18 años. Estamos seguros que nuestros oyentes conocen el caso, sean de México o no, y aquí no vamos a profundizar en las noticias más amarillistas, sino simplemente las cuestiones que de esta desaparición extraemos. Sobre todo esto saltó a los medios, allí en México, y después al resto del mundo, por la forma en la que desapareció, o mejor dicho, el contexto en el que lo hizo, siendo su grupo de amigas quienes la dejaron. Después apareció un taxista que no era tal, sacó la última fotografía, que es la que ha dado la vuelta al mundo, y unos días después se encuentra un cuerpo a escasos 200 metros de la localización de esa última fotografía. Y desgraciadamente la noche del 22 de abril, su desaparición ocurrió el 8 de ese mismo mes. Tal y como señalan en CNN en su delegación en Latinoamérica, esa noche, la del 22 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en México, confirmó en un vídeo divulgado en redes sociales que el cuerpo encontrado corresponde al de Devani Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, siendo la causa de muerte una contusión profunda del cráneo, según pruebas científicas citadas por la entidad. Si no hubiera aparecido en la prensa, sobre todo por la presión en redes sociales a partir de la falta de amistad, digamos, que propició esa desaparición, y la conciencia que parece, y decimos parece porque lo hemos comprobado, entrecomillado, de manera informal, sobre todo en redes sociales, que tienen las mujeres en México de moverse juntas desde el comienzo de sus salidas, sobre todo nocturnas, hasta el final, lo cual, aunque prudente y positivo, no deja de ser ciertamente triste porque son ellas mismas las que se autoprotegen, cosa por otro lado muy recomendable, pero lo preocupante es que no lo hacen para no ser asaltadas y robadas, que también, sino para no acabar con el peor desenlace posible. Y esto, recuerden el programa que dedicamos sobre algo que luego mencionaremos, la seguridad real y la percepción de seguridad, es un tema que debería ser ampliamente analizado y trabajado en cualquier lugar, no solo México, donde esto ocurrió, o también puede ser, por ejemplo, el caso de España, que comienza a ocurrir. Pero retomando, esta desaparición hubiera sido una más, sin repercusión, si no hubiera saltado a los medios. Pero es a partir de ahí que se han conocido todos los pasos, acciones, problemas y errores de la investigación. Y por solo dar un dato escalofriante, en esos días de búsqueda, desde la desaparición, se encontraron, si no recuerdo mal, 5 cuerpos de otras mujeres desaparecidas. Y eso es un problema tremendamente grande. Y desgraciadamente, longitudinal. No podemos decir mucho más sobre esta desaparición, porque corremos el riesgo de ser o decir algo parecido a lo que señalaron desde la ONU, desde la Organización de Naciones Unidas, cuando, según un reciente informe, como bien dice la noticia mencionada de CNN, abrimos comillas, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU calificó las desapariciones en México, como un fenómeno alarmante y pidió al gobierno tomar medidas. El comité señala como principales responsables de estos delitos a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la delincuencia organizada. Cerramos las comillas. Bien, pues esto que dijeron en el informe es como no decir absolutamente nada, o si quiere, decirlo todo. ¿Quién tiene la culpa de las desapariciones? Respuesta, todo el mundo. Pues bien, se habrán quedado a gusto, pero poco se ha avanzado en la resolución del problema. Y esto es lo que pasa cuando se analizan y estudian aspectos criminógenos sin criminólogos, que se dicen sandeces o simplemente no se dice nada. Las desapariciones en general, pero específicamente en México, son un gran problema,
Pero a pesar de que existe una alta corrupción, esto puede estar más demostrado y una falta de profesionalidad en la investigación. Esto es supuesto porque no puedo corroborarlo. Esto no explica el fenómeno longitudinal. Esta falta de profesionalidad en la investigación de este caso, y como mínimo de las otras mujeres encontradas, es por falta de conocimiento, de formación o por la desidia y dejadez conscientes debido a la corrupción. ¿Tienen una victimología clara? ¿Cuántas se resuelven al año? Y así, debemos hacernos preguntas hasta resolverlas todas. Y para eso, oh sorpresa, necesitamos criminólogos. Así es como se avanza, contando con los profesionales. Porque sí, las desapariciones son un mal muy extendido en México, pero el por qué es un problema, la falta de estudio y análisis de la situación con el fin de preverlo y prevenirlo, no es un mal local de ese país, sino más bien extendido en casi todo el mundo, con mayor o menor repercusión, pero parece que indudablemente creciente. Y esto debe hacerse a todos los niveles, tanto macro, con estudios analíticos y prospectivos, como práctico, realizando investigaciones criminalísticas desde un punto de vista empírico. Y para ello, de nuevo, necesitamos profesionales. La tercera noticia que queremos comentar viene totalmente ligada. De hecho, podríamos considerarla una actualización del programa dedicado a la política criminal que estaba siguiendo El Salvador. Si no lo ha escuchado, por supuesto le animamos a hacerlo. Recuerde que el gobierno había instaurado, desde finales de marzo, una política criminal total contra las pandillas, llevando a cabo una operación en el marco de un estado de excepción con detenciones masivas. En el programa nos centramos en analizar sobre todo dos conceptos, la percepción de seguridad y la seguridad real, que ya hemos mencionado en la anterior noticia, con el telón de fondo de la situación comentada, que son dos parámetros indispensables en los estudios de seguridad, y concluimos, como siempre, en la necesidad de criminólogos en la elaboración de estas políticas, y por supuesto alguna que otra cosa más. Vimos también que las detenciones se incrementaban día a día y que las cárceles se llenaban. El presidente expuso que si las pandillas tomaban represalias contra inocentes por las masivas detenciones, él les dejaría sin comida en las prisiones, hasta que aguantaran. Y también dijimos que estudiar la evolución de este aspecto, ver si surtía efecto y no se producían asesinatos, hasta cuándo, etc., era algo que debería estudiarse dentro de la criminología, no como debate político, eso no nos interesa, sino como variable de un constructo más amplio y contextual. Y dentro de ello, un gran problema que también compete a la criminología es la prisión, como constructo y ámbito de análisis. El concepto penitenciario, ya sea como el estudio de la prisión, sus objetivos o el proceso, de manera separada u holística, es un constructo criminológico concreto y, por lo tanto, una esfera de conocimiento de la criminología. Es interesante a nivel académico el poder observar cómo se hará frente a los problemas que estas políticas criminales en concreto pueden ocasionar a corto, medio y largo plazo. Y si no están los criminólogos presentes y sus estudios prospectivos, no sabemos si se han tenido en cuenta con anterioridad para prevenirlos, claro está. Y uno de estos problemas, consecuencia directa, es la sobrepoblación carcelaria. Como podemos leer en elsalvador.com, los penales en el país no tienen capacidad de recibir a más reos. Los penales de El Salvador ya estaban hacinados antes del régimen de excepción. Según datos de World Prison Brief, el resumen de prisiones en el mundo, hasta diciembre de 2020, la capacidad de los centros penales en el país era de 27.037, pero la población recluida alcanzaba los 37.190 reos. Es decir, había 9.981 reos más de los que debería haber hace ya 2 años. Ahora, según cifras oficiales, desde el 26 de marzo hasta el 11 de mayo, la policía ha capturado un aproximado de 27.831 sujetos durante el régimen de excepción, es decir, prácticamente la capacidad total de las prisiones, con un promedio de 618 sujetos detenidos al día.
¿Cómo puede influir esto en los objetivos que intentan conseguir con estas políticas criminales? ¿Puede esta casuística ser negativa para la seguridad real? ¿Puede influir en la percepción de la población? ¿Podría cambiar el rumbo de la propia política? Esperemos que estas preguntas tuvieran, antes de que esto pasara, las respuestas sobre la mesa. Si hubo criminólogos anteriormente, seguro que sí, y además habrá un plan establecido. De nuevo, una vez más, tenemos argumentos suficientes y volvemos a incidir en la necesidad de la criminología y su aplicación en cualquier sociedad y en cualquier ámbito de esta. Debemos tener en cuenta que aquí vemos problemas concretos, una desaparición, una sobreexplotación de las penitenciarías, etc. Pero estos problemas no son aislados ni herméticos y suelen entremezclarse con otros o provocar la aparición de nuevos. Ya sabe, sin planificación ni estudio, no hay prevención ni anticipación para solventar los problemas antes de que ocurran. Y ya para terminar, estamos seguros que los oyentes, sobre todo de España, están pensando en que no hemos hablado del supuesto asesino en serie de Bilbao, de nuestra ciudad, que parece que ha podido ser el responsable de la muerte de 6 sujetos. Apodado por la prensa como el asesino de gays, por ser sus víctimas homosexuales, y con un modus operandi definido, o eso parece, ha sido, al menos durante unos días, la noticia de la ciudad. Y por supuesto, ciertamente cubierta por los medios nacionales. La verdad es que ya sabe, como dijimos, que ni la premura ni la exclusividad ni la instantaneidad de las noticias son nuestro objetivo. Nosotros como criminólogos somos analíticos y por tanto esperaremos a tener más conocimiento sobre distintos parámetros para analizar el caso de manera objetiva y empírica, porque hasta el día de hoy, en la que hay un sujeto detenido que se entregó voluntariamente, los datos son difusos y los rumores demasiado crecientes, y como bien sabe, queremos basarnos en hechos objetivos. Es por ello que estamos recopilando información y esperando a que ésta sea veraz, se compruebe como tal. No para realizar un análisis periodístico, sino criminológico, hasta donde podamos con los datos del caso, claro está, o teniendo a este como excusa o ejemplo, ya lo decidiremos, porque la verdad es que tiene ciertos aspectos que nos ayudarán a entender algunos conceptos, o mejor dicho, a concretarlos. Y hasta aquí este primer crimitorial dedicado a noticias. Esperamos que haya sido de su agrado. Como ya hemos dicho, les dejamos todos los enlaces de las noticias utilizadas en la descripción. No nos queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y mandarnos y que nos manden las noticias criminológicas, por supuesto. Y también síganos, si quieren, en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente Crimitorial.